Ok, entonces estamos viendo el proceso de elaboración y estamos diciendo que el primer paso de la elaboración de Juan fue la tradición oral. No había nada escrito, lo que se transmitía oralmente. Y entonces los estudios literarios demuestran que esto más o menos que les presenté fue lo que se transmitía oralmente y que originalmente se puso por escrito. Aquí no hay diálogos, no hay discursos, solo hay un relato. Y cuando se cortó por la luz, lo que yo les preguntaba era, ¿qué se les ocurre a ustedes que significa este relato? Así como lo estamos viendo que hemos quitado versículos, claramente. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, tuvo varios procesos para llegar al canon como lo tenemos hoy. Entonces, ¿cuál sería para ustedes el mensaje que está transmitiendo aquí esta tradición oral? ¿Me comprenden lo que les pregunto? Sí, licenciada. ¿Cuál sería entonces el mensaje que miran? Olvídense de los versículos que quité, estamos viendo la primera elaboración. ¿Qué verían ustedes que dice ese mensaje? ¿Qué entienden de ese mensaje, de eso escrito? Bueno, yo lo entiendo como una llegada a un pueblo. Muy bien. Ahí está la llegada y el cansancio que Jesús haya tenido por la caminata, se sentó en una fuente. Ok. Cuando llega una mujer a sacar agua. Ahí Ajá. es una relación, es una introducción, por así decirlo, a lo que viene después. Ok, esa es la introducción. ¿Y qué viene después? Así como sintetizado. O sea que aquí introduce Jesús ese itinerante, ya entiendo yo que camina, luego llega a un lugar y entonces a un lugar pues que era judío, porque está mencionado Jacob, está mencionado el pozo y entonces está mencionado José, y ahí hay una información. Va al pueblo judío, no va a un lugar fuera de Palestina, es un pueblo que pertenece a Israel y que pertenece a una tribu de Israel. Hermano, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Soy Elida. ¿Cómo Pues estás? bendecida, gracias a Dios. Bueno. Fíjate que en lo que yo entiendo es de que Jesús viene a buscar, salvar, y para él no importa, sino viene como a unir los lazos de lo que está roto en cuestión de que ellos no se llevaban Ajá, las relaciones están la mal. relación. Ok, Viene a unir esa relación, ok. viene a enseñarnos, ¿verdad? Que Él no hace distinción de que solo los judíos y todo eso, ¿verdad? Muy bien. Viene a, también nos habla un poquito de lo que es el bautismo, ¿verdad? De que, No, aquí nada más, solo lo que hay aquí, lo que leímos. muy bien, porque desde Solo el lo que inicio, leímos, solo lo que les acabo de leer. Fíjense bueno, bien, quiere, concéntrense un poquito. En solo quitamos versículos. Ok, allá. esto es, esto es lo que acabamos de leer, la formación de una comunidad en Samaria. Por eso les hice relación anteriormente que les había dicho dónde estaban las comunidades de Juan. Entonces, esta narración en su primera forma, que era oral, lo que está haciendo es contarnos que una mujer que no era precisamente virtuosa es la que tiene el origen, que Jesús se dirige a ella para formar una de las comunidades en el Evangelio de Juan. Sí, ¿Se da hermanita. cuenta? ¿Se Y da también cuenta que es así? sí, y me di cuenta también, ¿verdad? De que cuando ya ella se encuentra
con Jesús, con Dios mismo, ya no vuelve a ser la misma, deja el cántaro, o sea, deja su pasado y ya va a anunciar la buena nueva, ¿verdad? Bueno, pero ahí la está anunciando todavía en el mismo contexto, ¿verdad? Pero básicamente el relato lo que quiere transmitirnos en su primer momento, en su primera tradición oral, en su primera transmisión, era que se formó una comunidad y que esta comunidad, fíjense, es que el dato es sumamente importante. La primera, la fundadora, por decir así, o el puente entre Jesús y la comunidad, es una mujer no virtuosa. Por favor, tengan mucha atención en eso, porque muchas veces nosotros los católicos señalamos a las personas considerando que es porque estamos dentro de la iglesia, porque estamos en realidades de piedad que son buenas, pero entonces juzgamos, criticamos o condenamos a personas que no tienen tal práctica. No es el tema en relación a Jesús. Jesús lo que necesita es que crean en él. Y entonces esta mujer cree. Y después de que cree, no se queda con la creencia ella solita. Va al pueblo, ¿se acuerdan? Va al mediodía porque resulta que tiene una condición pecaminosa y entonces lo hace en un momento donde la gente no la va a ver. Y entonces, pero ella ahora regresa, ya como dijo usted hace un momentito, Elida, ya con una vida sabiéndose digna, sabiéndose amada, respetada por Jesús, no juzgada, no condenada, no señalada, y va al pueblo libremente a anunciar a Jesús. Vean que para anunciar, para tener el anuncio, pues es necesario primero quitarse de prejuicios. Es muy difícil anunciar con una serie de prejuicios en relación a muchas cosas, ¿verdad? Los prejuicios, la palabra dice prejuicio, juzgar sin tener ninguna base. Entonces, en cambio aquí Jesús sabía y sin embargo no la condena, no la juzga y ahí hay una gran comunidad. Bueno, ese es el primer paso, por decir así, de la elaboración. Ese es el primer paso, pero ahora tenemos nuestro segundo. ¿Miran ahí la imagen? ¿Están viendo imagen? La de Gore sí se ve. ¿Cuál? La imagen de Gore nada más. Una lectura donde dice, le dice Jesús, dame de beber, le dice pues la mujer samaritana, como tú, siendo judío, Bueno, me la misma de Word es la que están viendo. Sí. Ok. Permítame un momentito, es que esto está un poco complicado después de que se fue la luz. Esto se complica porque cambia toda la estructura y no logro, yo sí veo la presentación, pero de alguna manera, ahorita está, ya está. Ahorita se las paso. Ahí está, ¿sí? ahora sí. Ok, entonces aquí está el croquis de lo que acabamos de hacer. La primera cosa es lo que dice aquí. En los años 30 y 70 más o menos está la época antigua donde es la primera etapa preliteraria, o sea, no hay nada escrito. Y entonces hay tradiciones básicas en el Evangelio de Juan que son un poquito independientes. ¿Y cuáles son esas tradiciones básicas? Pues algunas experiencias que ha vivido la comunidad y que son independientes de los sinópticos, como son la colección de signos y los relatos de la pasión. Ok, tanto los relatos de la pasión están en los sinópticos, definitivamente. Pero cuando nosotros estudiemos al final esta parte, el segundo libro, nos vamos a dar cuenta de algunas características que tiene el relato de la pasión diferente a los sinópticos. O sea, pasa lo mismo, pero con diferente enfoque.
Nos vamos a dar cuenta de eso. Luego, dijimos hace 8 días que en el Evangelio de Juan no hay milagros, no hay exorcismos, no hay parábolas. Hay solo una colección de 7 signos. Estos signos tampoco es que sean tan diferentes a los sinópticos, porque tienen algunos paralelos. Quiere decir que están en los sinópticos no exactamente igual, pero sí aparecen, por ejemplo, hay resurrecciones, no exactamente la de Lázaro, pero sí hay resurrecciones. Hay curaciones de ciego, no exactamente el de Bethesda, pero sí hay de ciegos. Luego hay curaciones también de enfermos, la caminada en el agua. Hay varias cosas que tienen paralelo. El único que no tiene paralelo es las bodas de Caná. Esa sí la encontramos solamente en el Evangelio de Juan. Los demás sí tienen relación con ese mismo hecho. Curar ciegos, resucitar muertos, bueno, tienen ese paralelo. Eso lo tienen ustedes en el libro que les compartí, que les pasé al WhatsApp porque en el portal no pudo subirse, pesaba mucho. Entonces no pudo subirse, eso lo tienen ustedes en la página 38 de este libro que yo les di. Entonces lo tienen ahí y ustedes pueden ir leyendo esos signos que de alguna manera tienen paralelo con los sinópticos, pero tienen un diferente enfoque. Y entonces hay que entender que en el Evangelio de Juan la importancia de los signos no es creer que Jesús hace milagros. O sea, en los sinópticos Jesús hace milagros, la gente cree en él porque hace milagros, ¿verdad? Pero Juan tiene una intención más fuerte. Es la gloria de Dios que se manifiesta en ese signo. O sea, Dios se manifiesta en ese signo que se va a desarrollar. Entonces, es importante que nosotros tomemos esas situaciones para entender el Evangelio. Entonces, aquí tenemos en los años 30 y 70, entre ese periodo de tiempo, Jesús, digamos, en el año 70, pues tendrá, ¿cuántos? Si muere en el año 30, 40, 50, 60, 40 años en la primera etapa, donde se ha desarrollado solo oralmente. Se ha transmitido oralmente este recuerdo de Jesús, esta memoria de Jesús. Luego, entonces, los grupos se van configurando poco a poco. Ya vimos en qué parte, en la parte norte, pero luego, entre los años 70 y 80, resulta que en el año 70 es la destrucción de Jerusalén por Roma. Entonces se expulsa a los judíos de toda la parte, digamos, de las sinagogas, del templo, de todos lados, y entonces ante esa necesidad empieza la etapa literaria, o sea, se empieza a escribir. Y lo que primero se va a escribir son las tradiciones básicas, como vimos a la samaritana, una tradición básica que contaba pues la formación de una comunidad que pues había sido fundada por la escuela joánica. De hecho, aquí le habla de la escuela joánica, no le habla solo de una persona, le habla de una comunidad. Y entonces esta primera parte se escribe más o menos en el año 80. Es el primer evangelio que tenemos escrito. Pero luego se va a ir configurando, o sea, se va a ir desarrollando, como ustedes ven en la narración que vimos de la samaritana, se fue agrandando, se fue configurando con narraciones que de alguna manera iban a enriquecer el evangelio.
Entonces podríamos decir que la primera etapa era muy parecida a la del Evangelio de Marcos, que es el Evangelio de Marcos es como un esquema, y ese esquema va dirigido a personas que vivían en Roma, que eran judías, pero que se habían convertido al cristianismo. Muy esquemático. El Evangelio de Marcos no habla del nacimiento de Jesús, y si ustedes ponen atención y leen el final del Evangelio, tampoco hay apariciones. Las apariciones van a ser una añadidura, va a decir la nota de pie de página de su Biblia. Entonces, más o menos así era Juan. Primero es muy esquemático, pero luego lo va a ir desarrollando. Aquí utiliza la palabra configuración literaria. Se va configurando. Y obviamente que la expulsión del judaísmo significó para los grupos cristianos que se estaban formando un trauma, un gran sufrimiento, un dolor. Pero tienen que irse haciendo como una nueva comunidad religiosa, con una entidad propia. O sea, es lo que Hechos de los Apóstoles va a contar como la ruptura que es del judaísmo, cuando en el capítulo 10 y más adelante Hechos de los Apóstoles va a contar cómo es necesario ya salir del judaísmo, ya no se puede más. Entonces, ya ellos quedan, el cristianismo queda como una realidad diferente al judaísmo. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Comprenden ese proceso histórico de esta croquis que estamos haciendo, de este esquema? ¿Sí lo comprenden? ¿Aló? ¿Están por ahí o ya se me perdieron? Sí, lo entendemos, licenciada. ¿Y si van comprendiendo? Sí, Sí, Estamos comprendiendo. Ok. una cosa, Betsy, ¿Qué manda, padre? es importante, yo creo que es importante todo eso lo que usted nos está diciendo, que lean bastante, Sí, tienen que porque leer. a través de leer se comprende muy bien lo que usted está diciendo, Muy bien. pero si no se lee, uno como que se queda en las nubes. Ok, entonces yo les estoy diciendo que eso lo tienen en su libro, que yo les Ajá. compartí. Eso Entonces, está ahí. Y también está en el que usted me dio, padre, solo que está sí, explicado de otra manera. O sea que tienen claro, dos libros que tienen esta información, pero ustedes la tienen que adaptar porque cada libro lo dice de una manera de diferente. una manera, sí, pero lo importante es que lean, que se Sí. lea, pues, porque a través de la lectura uno como que le entiende mejor a lo que usted va explicando, porque ya, o sea, decir, ya ha leído esa parte y usted lo explica ya como que hace clic. Sí, por eso, Considero yo, ¿eh? sí, padre, muy bien. Por eso les pero había dejado mejor yo que lo hay leyeran que leer primero. mejor mala escritura para entenderlo más. Claro, por eso les había dejado yo que leyeran la Samaritana, para que vayan viendo ya este proceso en lo que ya leyeron. Por eso les quité versículos para que vieran cómo la narración oral pues no estaba tan enriquecida como la tenemos hoy. ¿Me doy a entender? Bueno, después dice que se produjo una ruptura interna en las comunidades de Juan, porque habían grupos muy ortodoxos, o sea, personas que llevaban la doctrina de una manera muy fiel a lo que habían recibido, y se fue acercando cada vez más este grupo de gente a la comunidad que estaba establecida por Pedro, Santiago y Juan, que acuérdense que Pablo dice que son los pilares de la iglesia, ¿verdad? Y luego, acuérdense que dijimos hace 8 días que ya habían grupos heréticos. La herejía no es una cosa mala, tiene una parte de verdad, pero no todo lo que dice es verdad. Y dijimos hace 8 días que la herejía era que no entendían bien quién era Jesús. Entonces algunos se inclinaban como hoy, que no quieren pensar que Jesús fue realmente humano y nos ubicamos más en la parte divina y entonces vamos solo con piedad y una serie de cosas que son buenas, pero lo tenemos solo como divinidad, sin encarnar su mensaje humano que lo llevó a morir porque lo transmitió con una fidelidad tan grande
que lo matan, pues. Entonces, eso hay que entenderlo. Y hay que entender que no es solamente una piedad que se desarrolla, porque ahí tenemos solamente como pidiéndole a la divinidad que solucione nuestros problemas, como que fuera, pues, ¿qué dijera yo? Como llamar a los bomberos, pues, que pasó esto para que me lo quite, para que me lo ponga, para que... No, el mensaje hay que encarnarlo, hay que vivirlo. Esa es la parte humana. Entonces tenemos a Jesús de Nazaret y a Jesucristo. Tenemos es el mismo, pero eso no lo entendía la comunidad juánica. Entonces uno se quedaban o solo con la divinidad, más la humanidad la desechaban. Y entonces decían que era más bien una apariencia Jesús, humanamente aparente. Pero como dijimos hace 8 días, si Jesús no es realmente humano, pues realmente tampoco padeció, tampoco murió, tampoco resucitó, y como dice Pablo, vana es nuestra fe. Entonces, esa es los heréticos que habla aquí. Y entonces, ese proceso desembocó en que algunos grupos se fueran del verdadero evangelio que se estaba transmitiendo. Y entonces se fueron desarrollando de esa tradición básica que leímos, se fueron añadiendo, se fueron dando otros diálogos, otros discursos para ir desarrollando los dichos y hechos y la misión de Jesús. Y entonces aquí es donde vamos a distinguir los tres agregados, le vamos a decir, a este evangelio. Las tradiciones independientes, la colección que ya dijimos y el relato de la pasión. Y entonces, a esta situación en el capítulo 4, lo que vimos, los versículos que vimos de las samaritanas son estos, la tradición original. Versículos del 5 al 9, versículos del 16 al 19, luego se lanza hasta el 28 y al 30, luego al 40 y 41. Esa fue la tradición original. Acuérdense que originalmente se escribía de esta manera, ¿verdad? No venía en imprentas ni con hojas, sino que eran papiros, eran rollos que